más o menos. La función que yo les digo, que yo les doy, es x al cuadrado más 2, había puesto. Sí, 2x. Más 2, x menos 1. Entonces, el valor de A, acá, ¿cuál es? 0. No tengo ningún número acá. ¿Ven? Ah, bueno. ¿Sí? El valor de B es 2. ¿Por qué digo que no tiene ningún valor? Porque el valor de A es el que me indica el número que está delante de la x al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Como no tengo ningún valor, entonces en este caso va a ser 0. ¿Sí? Sí. El valor de B, ¿cuál va a ser? 2. 2, perfecto. Más 2. Y el valor de C, ¿cuál va a ser? Menos 1. Perfecto, menos 1. ¿Sí? Sí. Si en la función yo no tengo el valor de... no tengo ningún número delante de la x cuadrado, o no tengo ningún número delante de la x, o no tengo ningún número al final, y solamente tengo x al cuadrado más 2x, acá el valor de C, ¿cuál va a ser? 0. 0, perfecto. El valor de A, ¿cuál va a ser? 0. 0. ¿Y el valor de B? 2. Perfecto. ¿Cómo? Más 2, perfecto. Ahora, si yo tengo 2x al cuadrado más x más 3, ¿el valor de A cuál va a ser? 2. Perfecto. ¿El valor de B? 0. ¿Y el valor de C? 3. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora seguimos con la original de las pelotas. Dijimos que los valores de A, de B y de C son el de A menos 2, el de B más 3 y el de C menos 3. ¿Estamos bien? Ahora, para averiguar el valor del vértice, voy a reemplazar en la fórmula los valores correspondientes. ¿Sí? El valor de menos B, ¿B cuánto vale? Más 3. Más 3. Entonces vamos a poner menos, paréntesis, 3, ¿sí? O más 3 si quieren, sobre 2 por Menos 2. menos B. ¿Sí? ¿Cómo me queda esto? Acá, ¿cómo queda? Arriba. Menos 3. Menos 3. Perfecto. Menos 3 sobre 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Pregunta. Dice 2 por A. 2 por A. Sí. Ok. Lo voy a escribir de vuelta. Y vamos prolijo. Menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Entonces puso un 2. ¿Por qué 2. Porque está ahí. El 2 es el 2 multiplicando, es de la fórmula base. Va a estar siempre. ¿Sí? La fórmula va a ser sí o esta. sí va a haber un 2 abajo. Siempre, sí. Cualquier Para número. hallar el vértice, la fórmula es menos B sobre 2 por A. O menos B dividido. Lo que va a cambiar es el A y el B. digamos. Lo que va a cambiar es el A y el B, claro. Bueno, ¿Por qué? Porque son las letras que ustedes van a cambiar por los números. En este caso, menos 2. Yo no sabía dónde salía el 2, por eso le iba a preguntar. Porque no estaba ni en el A, ni en el B, ni en el C. Claro, este 2 sale de la fórmula base. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Lo mismo que esto. ¿Sí? Es como que te dan algo para que vos puedas armar lo que sea. Claro, es como una ayuda. Ajá.
Es como una ayuda, ¿viste? Como si fuese un prospecto, te dan un medicamento, no sabes cómo tomarlo, y te dan un prospecto para que vos sepas cómo hacerlo. Bueno, en este caso es lo mismo. Te van a dar una función donde vos vas a tener que saber los valores de A, los valores de B y los valores de C. ¿Está bien? ¿Cómo hago para saber los valores de A, de B y de C? Leyendo el prospecto. ¿Cuál es el prospecto? Y para hallar el vértice. ¿Cómo hago para hallar el vértice? Y bueno, recurrimos al prospecto. ¿Está bien? Estas fórmulas las van a tener que saber de memoria. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, yo en el cuadernillo no la vi, pero es probable de que... No sé si la van a... Si lo arriba, a ver. No, me parece que... No, por eso... Vamos a dejarlo ahí en silencio. ¿Está bien? Entonces, siguiendo con la lectura de la fotocopia, abajo tenemos el ejemplo. ¿Sí? Dice que A es igual a menos 2. ¿Sí? Perdón. Por lo que la gráfica abrirá hacia abajo. Es lo que ustedes ya saben. Si la función es negativa, o sea, que x al cuadrado menos 2, la gráfica abrirá hacia abajo. ¿Qué significa que abra hacia abajo? Porque es una sonrisa artificial. Y será más delgada que f de x igual a x al cuadrado. Perfecto. Ahora, c es igual a menos 3. ¿Sí? Por lo que se moverá a intersectar el eje y en 0, menos 3. 0, menos 3 son las coordenadas. ¿Sí? 0, menos 3 son las coordenadas. ¿Sí? 0 en x, menos 3 en y. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Que el punto lo ubicábamos de esa manera. Entonces, vamos a la lectura del costado. Dice, antes de hacer la tabla de valores, observa los valores de A y C para tener una idea general de cómo debe quedar la gráfica. ¿Sí? A, en este caso menos 2, por lo tanto va a quedar hacia abajo, y C es menos 3, entonces indica que se va a intersectar en el eje Y en el punto 0, menos 3. Bien. Ahora, dice, crea la tabla de valores y observa que en esta tabla los valores de X aumentan. Estamos siempre en la página 33. ¿Sí? Y dice, en la columna de X, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y en la columna de Y, menos 17, menos 8. No, está grabado. Menos 17, menos 8, menos 3, menos 2 y menos 5. Entonces dice, crea la tabla de valores, observa que en esta tabla los valores de X aumentan. ¿Se dan cuenta cómo está? ¿No? En la columna X, los valores, ¿se dan cuenta que aumentan o no? ¿No? Si yo digo menos 2, menos 1, 0.
¿Estoy aumentando o estoy ¿Cómo? No, Estoy- estás bajando. ¿Eh? Estás bajando. ¿Por qué estoy bajando? No, porque Si está yo desde el negativo. está desde el yendo a negativo lo me voy positivo. acercando al positivo, por lo tanto estoy aumentando. ¿Está bien? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Estoy aumentando desde el negativo Al positivo. al positivo. Si yo dijera menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ahí sí estoy disminuyendo. En este caso aumenta. Dice, observa que en esta tabla los valores de X aumentan, los valores de Y aumentan y luego comienzan a disminuir. Esto indica una parábola. Es lo que ya saben. Ustedes cuando graficaron, ¿qué les pasaba en la tabla? Capaz que no lo observaron, pero inconscientemente eran los valores que trabajaban. ¿Sí? Uno ponía menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si ustedes revisan las tablas, se van a dar cuenta que los valores de Y primero aumentan y después vuelven a disminuir. ¿Sí? No hay nada nuevo en esto. Estamos leyendo para refrescar un poco, pero no hay nada nuevo. ¿Sí? Bien. Entonces dice, esto indica que será una parábola. Para encontrar el vértice de la parábola usa la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Y acá aplica la fórmula. ¿Está bien? Ahora, una vez que aplica la fórmula, en la otra hoja se ve, en la página 35, se ve graficada, ¿sí? Se ve específicamente la parábola como está. Vayan a la 35. ¿Está? Fíjense que el vértice, o sea, la punta de la función, no está sobre ningún eje. No está ni partiendo del eje X ni del eje Y. Está en un punto, ¿sí?, que corresponde tanto al eje X como al eje Y. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para encontrar ese punto? Aplicamos esa fórmula. ¿Sí? Ahora, que ya saben esto, volvemos para atrás, ¿sí? Hacemos un repaso de ecuaciones. ¿Está bien? Pero fíjense, ustedes ya saben, implementar la tabla de valores, reemplazar los valores de X en Y para justamente poder graficar tanto en función lineal como en función cuadrática. ¿Sí? Vamos de repaso nuevamente con ecuaciones. A ver. Estaríamos en la página 7. ¿Está bien? Sí. Dice, lenguaje simbólico, ecuaciones. En la página 7. Vamos a arrancar de vuelta con repaso de ecuaciones. ¿Sí? ¿Estamos todos en la 7? Sí. Dice, lenguaje simbólico, ecuaciones. El lenguaje de las palabras, que puede ser oral o escrita, se denomina lenguaje coloquial. La matemática utiliza un lenguaje particular denominado lenguaje simbólico. Entonces dice, lenguaje coloquial, el triple de un número. ¿Sí? Lenguaje simbólico, que sería el lenguaje matemático, 3x. ¿Sí? El triple de un número. Cuando me hablan del triple, están diciendo que se multiplica por 3 un número. Como no sabemos qué número es, ponemos x. ¿Sí?
Dice la cuarta parte de un número. Cuando me dice la cuarta parte, me está indicando que se divide por 4. ¿Sí? Como no sabemos qué número es, colocamos A o X o puede ser cualquier letra. ¿Está bien? El anterior de un número. El anterior de un número va a ser siempre ese número, que no sabemos cuál es, en este caso va a ser B, menos 1. ¿Sí? Y el doble de un número, disminuido en 4, dice, ¿no? Bueno, acá yo le complico un poquito más, porque dice el doble de un número va a ser ese número X por 2, ¿está bien? Y después te dice que lo disminuye por 4. Así que a ese resultado le vamos a restar por 4. De hecho, si ustedes esa pequeña cuenta la separan en términos, les va a quedar 2 por X, una vez que resuelven ese, menos 4. Dice, si entre un número y la letra no se indica la operación, se entiende que hay un signo a multiplicar. Eso ya lo saben. ¿Sí? Bien. 6 por X es igual a 6X. Dice, una ecuación es una igualdad en la que hay por lo menos un valor desconocido llamado incógnita. ¿Sí? Entonces tiene X menos 3 es igual a 20, donde X menos 3 es el primer miembro y 20 es el segundo miembro. Ahora bien, dice, resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores de la incógnita que hacen verdadera la igualdad. Cuando me dice que hacen verdadera la igualdad, quiere decir que, ¿se acuerdan cuando nosotros hallábamos el valor de X? Que después lo reemplazábamos en la ecuación y cuando resolvíamos y me quedaba el mismo número de un lado que del otro, se respetaba la igualdad. ¿Sí? Bien. Eso significa que hace verdadera la igualdad. Dice, cada valor de la incógnita es una solución de la ecuación. Perfecto. Para resolver una ecuación se deben obtener ecuaciones equivalentes, es decir, con la misma solución, teniendo en cuenta las siguientes propiedades. Se suma o resta un mismo número en ambos miembros de la igualdad. Se multiplica o divide por un mismo número distinto de 0 a ambos miembros de la igualdad y se aplica una potencia o raíz en ambos miembros de la igualdad. Perfecto. ¿Qué quiere decir con esto de que aplican en ambos miembros de la igualdad? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo así. Porque nosotros lo hacemos supernatural. Pero si nos llegan a preguntar ¿por qué es esto? Por ejemplo, si yo les digo, cuando nosotros pasábamos un número positivo, negativo para el otro lado, ¿por qué se pasaba? Así. Yo les pregunto esto porque ya vienen trabajando, entonces le va a ser más fácil entenderlo. Si cuando ustedes recién arrancaron, yo les pregunto esto, van a decir, pero ¿qué me está hablando? Cuando nosotros hacemos una ecuación, a ver, voy a agarrar una de las fotocopias. Una básica. Vamos a hacer esto. X. Sé que carga. X por 2 es igual a 8. Vamos a hacer eso. X por 2 es igual a 8. ¿Cómo resolvemos esto nosotros? X es igual a 8 dividido 8 dividido 2. X entonces es igual a 4. Si yo verifico,
voy a poner que 4 por 2 es igual a 8. Eso me pasa por no querer tapar la cámara. Es igual a 8. Ahora, 4 por 2, 8. 8 es igual a 8. ¿Se mantiene la igualdad? Sí. Entonces significa que esto está bien. Ahora, nosotros decimos 8 dividido 2. ¿Por qué 8 dividido 2? Porque le está multiplicando y pasa dividiendo. Eso. Porque está multiplicando y pasa dividiendo. En realidad, no es que pasa dividiendo, nada pasa. Nada pasa para el otro lado. ¿Qué es lo que hacemos? Esto. X por 2 es igual a 8. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar, como dice acá el texto, se multiplica o divide por un mismo número diferente de 0 a ambos miembros de la igualdad. ¿Se acuerdan que tenemos el primer miembro y el segundo miembro? ¿Sí? ¿Estamos? Me dice, se divide o multiplica por un mismo número. En este caso voy a dividir por 2 en ambos miembros, ¿sí? Voy a dividir por 2. Divido por 2 acá y divido por 2 acá. Entonces esto me queda X, como tengo un por 2 y un dividido 2, se cancela, ¿sí? Entonces la X me va a quedar sola y lo único que voy a tener es 8 dividido 2, que es 4. ¿Se entiende? ¿Por qué nosotros decimos lo que está multiplicando pasa dividiendo lo que está? Porque es más fácil de comprender de entrada. Pero en realidad lo que ustedes están haciendo es aplicar un mismo número, dividiendo, multiplicando, sumando o restando, de los dos lados de la igualdad, en los dos miembros de la igualdad, ¿sí? Y lo que hace es cancelarse, tacharse con otro, ¿sí? Que sea su opuesto, y del otro lado se resuelve. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende ahora por qué decimos, por qué no está bien decir lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo? De entrada es lo mejor para que lo puedan comprender. Ahora, la realidad de lo que pasa es esto, ¿sí? Por eso en la fotocopia, me imagino que lo habrán leído en su momento y habrán dicho, pero el profesor esto no me lo dijo. ¿Está bien? Bueno. ¿En serio leyeron? ¿Sí? Ah, ok. Es justamente eso. A esto se refiere, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos con otro cálculo, yo hago X más 2 es igual a 4. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es X más 2 menos 2 Igual a 4 menos 2. igual a 4 menos 2. Perfecto. Es igual a 4 menos 2. ¿Sí? Lo que pasa es que se cancela esto porque yo estoy sumando 2 y después quito 2. Entonces directamente se tacha. Queda X. X es igual A 2. a 2. Cuando yo voy a verificar, 2 más 2 es igual a 4. 2 más 2, 4 es igual a 4. Se mantiene la igualdad, entonces esto... Creo que por eso es más rápido que cambiar signo. ¿Cómo? No, ojo, no se confíen, porque esto, fíjate que son ecuaciones muy básicas. Claro, muy básico. Muy cortitas. Si Eso. vos tenés un choclazo como los que ven en la fotocopia, no te conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque te va a hacer un matete.
Entonces, ¿qué es lo Bueno, más? a mí se me complica cuando hay más de, no sé, 2X. Bueno, está bien. A vos se te complica agrupar las X por un lado y despejar. Ok. Bueno, pero con la práctica lo vamos a ir sacando. Tranquilo. Por eso, cuando ustedes tienen todo el choclazo ese, conviene hacer Claro. esto, lo paso para el otro lado, o sea, solo como más a la ligera. ¿Ven? Pero, si alguien le llega a venir a preguntar, no le digamos, sí, porque pasa esto, y no, y porque aplico el mismo número, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, en ambos miembros de la igualdad. Entonces eso me permite. Bien. Perdón, ¿lo quieren copiar? Sí. Bueno, ahí lo vuelvo a escribir. Ahora, la página 7 dice, traduce el lenguaje simbólico. Esto yo creo que ya lo deben tener hecho. El doble de un número. El doble de un número, ¿cómo quedaría? 2X. 2X, 2 por perfecto. El doble de un número es justamente un número cualquiera por 2. Después dice, el anterior del doble de un número. ¿Cómo quedaría? 2X menos 1. 2X entre paréntesis. Bueno, perfecto, muy bien. 2x menos 1. Igualmente, el paréntesis, acordate, en este caso no hace falta. ¿Por qué? Porque vos tenés 2x menos 1 y vos si separás en términos, ya indica que tenés que resolver primero la multiplicación y después la restación. ¿Está bien? Ok. Bien. Después dice, el doble del anterior de un número. El doble de la... Menos 1 por 1. Al revés. Pará, el anterior del doble de un número es 2x menos 1. Y después dice, el doble del anterior de un número. ¿Cómo se lee? X por 1. ¿X por 2? X por 1. Sobre todo al revés. Pará, el doble Tengo
del anterior. No, ojo, porque a vos te está diciendo, para que lo escribo, espera, vamos a hacerlo. El doble del anterior de un número, entonces va a ser x menos 1, que es el anterior de un número, esto sí, entre paréntesis, por... ¿Está bien? ¿Por qué acá sí aplico el paréntesis? Porque si yo pongo x menos 1 por 2 y separo en términos, fíjense cómo me queda. Entonces sí o sí necesito el paréntesis. Bien, vamos a borrar un poquito, si no se hace matente. Después dice, la mitad de un número. Muy bien. La diferencia entre un número y su anterior. X menos. Paréntesis, X menos 1. La diferencia entre un número y su anterior. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Todos tienen así? X. El producto entre el doble de un número y su consecutivo. X por 2, paréntesis, X más 1. El producto entre el doble de un número, o sea, 2x por y su consecutivo, 2x más 1. ¿Así? Yo puse X por 2, paréntesis, X más 1. Cierro paréntesis. Ojo, porque a vos te está diciendo, a ver, lo vamos a pensar de vuelta. El producto entre el doble de un número, entonces va a ser 2x por y su consecutivo, 2x más 1. ¿Está bien? Ahí me dice, el producto entre el doble de un número, y su consecutivo, o sea, el consecutivo del doble de este número. ¿Sí? Yo tengo el doble de un número y el consecutivo del doble de ese número. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. El producto es multiplicación. ¿Está? Profe, pero ¿por qué repite 2X de vuelta? Porque es el consecutivo de ese doble Y del el número. doble. A vos te dice el 2x doble de un es número. el producto es 2x y te está diciendo que es